y vamos para allá. Entonces, vamos a hablar sobre el teorema del factor, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando después de lo que vimos la vez pasada con el teorema del residuo. Entonces, ¿qué nos dice esto del teorema del factor? Bueno, tú vas a tener básicamente dos polinomios. Un polinomio va a ser este p de x y otro polinomio va a ser un polinomio que estoy marcando acá abajo como x menos c. ¿De qué grado es ese polinomio que les estoy indicando como x menos c? Grado uno. Exactamente, de grado uno. Entonces, ese polinomio de grado uno lo estoy formando con la variable de la que depende mi polinomio y con un cierto valor que, como dice aquí la definición, pertenece por generalidad al campo de los números complejos, pero podría ser cualquier otro conjunto numérico. Entonces, este polinomio x menos c, que es de grado uno, se dice que es factor del otro si y solo si el residuo vale cero. Y les estaba comentando efectivamente, esto es muy similar a lo que nosotros hemos trabajado cuando hacemos divisiones entre números. Por ejemplo, si yo tengo el número 12 y lo divido entre 4, pues el resultado que voy a obtener efectivamente será cero. ¿Están de acuerdo? ¿Qué implica eso? Que el número 4 es un factor del número 12 porque su residuo vale cero. Entonces, implicando que 12 se puede reescribir como 4 por 3. ¿Por qué? Porque 4 es uno de los factores, es uno de los elementos que dividen de manera exacta al dividendo. ¿Ok? En el caso de los polinomios funciona de la misma forma. Si yo divido el polinomio p de x entre x más c y resulta que el residuo que obtengo de eso vale cero, pues quiere decir que el polinomio x menos c es un factor del otro que divide de manera exacta al polinomio p de x. ¿Ok? Y entonces nada más les pongo aquí lo que está abajo. Recordando el teorema del residuo, se puede saber si ese polinomio es un factor del otro si se cumple con una condición muy sencilla. Igualo este a cero, despejo, y una vez que hice mi despeje, lo que hago es evaluar ese valor de x en el polinomio. Y el resultado me tiene que dar cero por el teorema del residuo. Estamos juntando justamente esto de el teorema del residuo y el teorema del factor. Entonces, un polinomio de grado 1 es factor de otro polinomio si al igualarlo a hacerlo, despejar el valor de x y evaluar ese valor en el otro polinomio, obtenemos como resultado cero. ¿Ok? Esto es básicamente lo que nos establece el teorema del factor. Dejen, subo un poquito y añado una siguiente diapositiva, que sería esta de aquí. Una disculpa si se ve como muy rudimentario, pero ya lo tenía preparado y la tecnología dijo, pues no. Entonces voy a bloquear esta y les voy a hablar nada más de que entonces es posible que nosotros descompongamos un polinomio en términos de sus factores. De nueva manera, muy similar a como si tuviéramos nosotros un número, un valor numérico y lo descompusiéramos en términos de sus factores. Por ejemplo, el 8 lo podríamos descomponer en la multiplicación de 4 por 2 o el 12 lo podríamos descomponer como la multiplicación de 4 por 3. En el caso de los polinomios sucede algo muy similar. Dice aquí, ya sabes que el polinomio de grado 1, x menos c, es un factor del polinomio p. Entonces puedes descomponer a ese polinomio p como la multiplicación de dos factores. Uno de ellos va a ser el polinomio de primer grado x menos c y el otro pues va a ser el cociente que se obtiene de efectuar la división del polinomio p entre ese polinomio de menor grado, perdón, de grado 1. Y si ustedes recuerdan, teníamos dos formas de determinar justamente el cociente y el residuo de la división entre dos polinomios. Una de ellas era recurriendo al método completo, que implicaba como un método de la casita muy similar a lo que habíamos trabajado de manera numérica en la primaria. Y el otro método alternativo, ¿cuál era? División sintética. División sintética. Efectivamente, la división sintética, en el que lo que nosotros hacíamos era tener los coeficientes del dividendo ordenados en orden descendente. Recuerden que si nos hace falta por allí algún coeficiente es porque vale cero. Aquí afuera teníamos el valor, en este caso, que sería el de c, y vamos efectuando las operaciones. Lo que tenemos por aquí sería los coeficientes del cociente y lo que obtenemos hasta el final sería el residuo. Entonces recuerden, podemos recurrir tanto a división sintética
como al método largo para la obtención de la división de los polinomios, que nos dejaría justamente con los resultados de el cociente y el residuo. Entonces vamos a aplicarlo a algún ejemplito. Por acá. Déjenlo un poco más pequeño, lo ajusto a modo coherente. Y vamos a trabajar con este pequeño ejercicio que está marcado como el 4.2.5. Nos piden determinar si el polinomio u, que depende de la variable x, que está básicamente definido como x menos 3, es un factor del polinomio x cúbica más x cuadrada menos 2x. Y en caso de que sea cierto, nos piden reescribir al polinomio u como un producto de dos polinomios. Uno de ellos, claro, va a ser el polinomio en caso afirmativo, reescribir el polinomio v, aquí nada más cámbienle a v, como la multiplicación de dos polinomios. Uno de esos polinomios va a ser u y el otro va a ser el cociente que obtengamos justamente de la división. ¿Va? ¿Están copiando lo del ejercicio? Sí. Va. Va pues. Entonces, si este polinomio que nos están marcando como u de x es un factor del otro, pues entonces implica que si yo los divido, el residuo que obtengo debe valer ¿cuánto? Sí. Exacto. El residuo de efectuar básicamente su división, que en este caso sería dividir el polinomio v entre el polinomio u, debe ser 0. ¿Están de acuerdo? Va. Y entonces recuerden que dijimos, hay de dos sopas para obtener el residuo de una división de cualquier polinomio entre uno de grado 1, sea con la división completa, sea con la división sintética o con el teorema del residuo. Entonces vamos a aprovecharnos del teorema del residuo. Se llama teorema del residuo porque lo que obtenemos con él es efectivamente el residuo. Entonces, por teorema del residuo, sabemos que tenemos que tomar nuestro polinomio de primer grado, que es u. Lo igualamos a 0 y ese va a ser el valor que vamos a evaluar en el otro para obtener el residuo justamente de su división. Entonces u de x lo igualamos a 0, lo que implicaría que según como está definido, x menos 3 lo igualo a 0 y lo despejo, dando lugar a que x vale 3 positivo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Hay algún problema respecto a lo que habíamos trabajado anteriormente? Ninguno, ¿no? Entonces, No. evalúo este valor en el otro polinomio. Evalúo entonces el polinomio, ¿cómo se llama? V. B. Exacto. Muchas gracias. En este valor 3. Y entonces lo único que voy a hacer es donde aparezca justamente mi x, voy a sustituir el valor 3. Tendría 3 cúbica más 3 al cuadrado menos 2 por 3. Y esto ya es un valor numérico que bien puedo obtener. Entonces 3 al cubo 27 más 3 al cuadrado más 9 menos 6, 9 menos 6, 3 más 27, 30. ¿Qué obtenemos como residuo? Un valor 30. diferente a 0. Pero no obtuvimos 0. Lo que establecimos en el inicio fue, si el polinomio u es factor del otro, pues el residuo debe ser 0. En este caso el residuo es diferente de 0, lo que implica es... Y no es un factor. Exacto. Es diferente de 0, por lo que el polinomio u no es factor del otro, no es factor de v. Y entonces no podría reescribir a v como una multiplicación de u por otro polinomio, en este caso. Este ejercicio digamos que nos sirvió para recordar esto del teorema del residuo. Déjenles pongo otro por aquí para que practiquemos ahora sí en el caso de que nosotros obtenemos un residuo 0 y que el resultado, bueno, que el polinomio que nos están planteando entonces sí es un factor del otro polinomio. Entonces dejen añado por allí. Creo que nos toca la diapositiva 4. Ay, 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 ay. ¿Quién pidió las clases en línea? Ok,
Entonces vamos a trabajar con este ejercicio que está marcado como el 4.2.6, que va básicamente en la misma línea que tenemos en el anterior, en el que tenemos dos polinomios, ahora se llaman A y B. El polinomio A es un polinomio de grado 1, el polinomio B un polinomio de grado 3, y nos piden determinar justo si A es un factor de B, y en dado caso de que sí, reescribir al polinomio B como una multiplicación de A por B, de A por el cociente. ¿Ok? Les doy unos segunditos para que puedan copiar la instrucción del ejercicio y procedamos justamente a su resolución. Vamos entonces. Entonces, ya sabemos que si el polinomio A es un factor de B, pues entonces el residuo que obtengo de dividirlos debe ser Igual 0, a ¿no? 0. Exacto. El residuo de efectuar la división de b de x entre ese polinomio de grado 1 debe ser 0. Va. Entonces, vamos a aplicar el teorema del residuo, ¿les parece otra vez? Por teorema del residuo para obtener directamente el residuo de la división y no pasar por todo el proceso completo. Por teorema del residuo, pues hacemos lo siguiente. Tomamos el polinomio de grado 1, que es a x menos 1, y lo igualamos a 0. De allí despejamos el valor de x, y entonces x toma el valor de 1. ¿Qué hago con ese valor? Lo evalúo en el otro polinomio, en el dividendo. Y entonces veo que obtengo como resultado 2x cúbica más 3 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 menos 2. Y aquí tendríamos básicamente 5 menos 5 que nos daría como resultado 0. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí. Y aquí, bueno, no, esto se los comento es más adelante. Como el residuo es 0, entonces quiere decir que el polinomio A sí es un factor de b de x. Déjenlo, escribo ya en la siguiente columna. Como el residuo es 0, entonces el polinomio A sí es un factor del otro, de b. Va. Entonces nos piden reescribir el polinomio b como un producto entre a y el cociente. Para determinar el cociente podemos recurrir tanto a la división completa como a la división sintética. ¿Cuál les gusta más y por qué? Yo creo que sintética porque es más rápido. Ok, perfecto. Empleando división sintética. A mí también me parece una súper buena opción. Pero recuerden que esto de la división sintética pues solo es posible si el divisor es un polinomio de grado 1. Entonces, dentro de la casita ponemos los coeficientes del polinomio b, que si recordamos eran 2, 3, menos 3 y menos 2. ¿Están de acuerdo? ¿Qué voy a poner afuera de esta casita para la división sintética? Un 1 positivo. Exactamente. Recuerden que es exacto lo mismo que hicimos para el teorema del residuo. Tomaríamos el polinomio de grado 1, lo igualamos a 0, despejamos y tenemos allí que el valor que va aquí sería 1. Va. Recuerden que de cajón esta primera columna tiene 0 y por columna sumamos 2 más 0, 2. Y luego multiplico el valor que está afuera por este que obtuve ahorita y lo pongo en la siguiente columna, 2. Por columna sumo 3 más 2, 5 y lo multiplico por el valor que tengo aquí afuera y lo coloco en la siguiente columna. Por columna sumo 5 menos 3, 2 y luego multiplico por este 1 y lo coloco en la siguiente columna. Y me da por acá 0. Oigan, ¿vieron que efectivamente aquí nos dio también como residuo 0? ¿Están de acuerdo? Sí. Implicando que el otro polinomio es un factor del polinomio b. Esto de acá, si ustedes se acuerdan, son los coeficientes de ¿quién? Del polinomio de segundo grado que queda como resultado de la división. Exactamente, del polinomio de segundo grado, que sería el cociente de la división. ¿Están de acuerdo? Entonces el polinomio original era de grado 3, el que obtengo al dividirlo entre un polinomio de grado 1, pues es uno de un grado exactamente menor, y entonces a ese polinomio vamos a llamarle polinomio Q. Y entonces son los coeficientes, los valores que tengo por aquí. Sería 2 veces x cuadrada más 5 veces x más el término independiente que sería 2. ¿Alguien tiene problema de eso? Lo trabajamos el jueves pasado. ¿Alguien que le haya quedado duda con esto? ¿No? Va. Así entonces, pues puedo reescribir al polinomio b como un producto
entre a, que es el polinomio de primer grado, por este polinomio que obtuve a partir de la división. Entonces, si ustedes recuerdan, el polinomio b era 2x cúbica más 3x cuadrada menos 3x menos 2, y lo puedo ver como el producto de x menos 1 por este cociente que acabo de obtener, que sería 2x cuadrada más 5x más 2. Entonces recuerden que si un polinomio es factor de otro, cuando yo obtengo el residuo de la división, ya sea con división sintética o nada más aplicando el teorema del residuo, obtengo como resultado 0, y además si es factor, pues puedo reescribir el polinomio original en términos de esto. Ahorita pareciera ser que no tiene como mucho sentido, pero es que cuando nosotros estemos en el subtema 4 y estemos hablando de técnicas fundamentales para la obtención de raíces de un polinomio, lo que vamos a ir justamente haciendo es descomponer un polinomio en términos de sus factores lineales. Esta habilidad de descomponer un polinomio en términos de sus factores lineales o factores cuadráticos va a ser fundamental para cuando estén en la materia de cálculo integral y estén aprendiendo justamente a integrar expresiones que se resuelven empleando el método de integración de fracciones parciales. Y además, pues obtener las raíces de un polinomio, pues es muy importante en distintas materias. Ahorita pareciera que están como un poquito despegados los conceptos, pero vamos a ir construyendo todo esto para llegar justamente al subtema 4.4 y que ya lo utilicemos todo en su conjunto. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Va pues. ¿Puedo continuar? ¿Le puedo bajar? Voy a añadir otra imagen. Sí. Va. Entonces dejen bajo un poquito. Añado la siguiente imagen de mis archivos, que deberían ser este de por acá. Cámara, pero le di a añadir. ¿Qué diapositiva nos toca? Pues la 7. Va. Entonces, vamos a hablar en este momento de lo que es una raíz de un polinomio. Vamos a definir justamente qué son las raíces. Vamos a aprovechar para hablar sobre el teorema fundamental del álgebra, porque en este momento ya conocen varios teoremas fundamentales, ¿no? Conocen el teorema fundamental de la aritmética, el teorema fundamental de la trigonometría, y ahorita tienen que conocer justamente el teorema fundamental del álgebra. Y vamos a hablar sobre el número de raíces de un polinomio y de algunas raíces particulares que se conocen como raíces nulas. Entonces, por aquí está el nombre de nuestro tema. Si lo van a copiar, les... Entonces, vamos a definir primero lo que es la raíz de un polinomio. Nos dice aquí, tú tienes un polinomio en términos de la variable que gustes, y los coeficientes de cada uno de los términos, pues por generalidad están en los complejos, aunque recuerden que los complejos abarcan a todos los otros conjuntos numéricos que revisamos. Dice aquí, considera que tienes alfa. Alfa es también un número complejo. Podría ser desde un natural hasta un complejo que representamos en forma algebraica, polar o exponencial. No hay ningún detalle. Se dice que ese valor alfa es una raíz para tu polinomio si al evaluarlo en el polinomio obtienes como resultado 0. Esto de las raíces del polinomio básicamente ya lo han trabajado, ya no les es nuevo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajaran, por ejemplo, polinomios de grado 2 o grado 3 a lo sumo, pues usualmente como que determinan, o suele ser una de las aplicaciones comunes, el determinar los valores que hacen que esa expresión se vuelva 0. Y es cuando ponen a práctica justamente o a prueba todas sus habilidades y conocimientos sobre factorizaciones, racionalizaciones y demás para determinar justamente esos valores que vuelven 0. Entonces, nada más estamos definiendo de manera formal lo que es la raíz de un polinomio. Es un valor numérico que al evaluarlo en el polinomio te devuelve 0. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, profe. Vamos entonces a trabajar con el ejercicio 431 en el que nos dan dos valores. Nos dan el valor menos 2, nos dan el valor menos 1 y nos piden determinar si esos valores son o no son raíces para el polinomio P que les estoy mostrando por aquí. Nada más para ir recordando y refrescando los conocimientos que vimos ya desde clases pasadas. ¿De qué grado sería este polinomio P? De grado 4. Grado Perfecto. 4. Recuerden que el grado del polinomio corresponde con el exponente de de mayor valor que podemos encontrar allí en nuestra expresión. Y recuerden que ese exponente no puede ser negativo ni racional.
sería un valor natural, básicamente, porque si fuera racional ya estaríamos hablando de una expresión racional que no es un polinomio, o si fuera negativo ya estaríamos hablando también de un cociente que ya no sería un polinomio. ¿Ok? Entonces nos piden determinar si estos números son o no son raíces para este polinomio P. Entonces, vamos a probar por separado cada uno de los valores, claro está. Si el valor menos 2 es una raíz de ese polinomio, pues entonces se debe de cumplir que cuando evalúe el polinomio en dicho valor, obtenga como resultado 0. En caso de que no sea cierto esto, pues quiere decir que el valor menos 2 no es un polinomio, no es una raíz de ese polinomio. Entonces voy a proceder a evaluar mi polinomio en menos 2. ¿Qué implica el hecho de que yo evalúe un polinomio? Pues exactamente lo mismo que tiene en implicación en su materia de cálculo y geometría para la evaluación de una función. Quiere decir que en todas las apariciones de mi variable voy a ir a sustituir justamente este valor que yo estoy proponiendo o tomando. Entonces, en este caso tendríamos menos 2 elevado a la cuarta potencia, menos 15 por menos 2 al cuadrado, menos 10 por menos 2, más 24. Y entonces, aquí tendríamos, primero, cuando tengo números negativos elevado a potencias pares, me da un valor positivo. Por ejemplo, aquí que tengo menos 2 a la cuarta, pues sería menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Y todo eso por 2, por 2, por 2, por 2. 4 veces. ¿Ok? Entonces, esto me da positivo y positivo por positivo, positivo. De manera general, cuando tengo un valor negativo elevado a una potencia par, me da como resultado un valor positivo. Y elevado a una potencia impar, me va a dar como resultado un valor negativo. ¿Ok? Entonces, menos 2 a la cuarta va a ser positivo y 2 a la cuarta potencia, 16 si no estoy mal. Luego, menos 2 al cuadrado, como también es potencia par, me va a dar positivo por menos 15, menos 30. Menos 10 por menos 2. ¿Menos 60 no, profe? ¿En dónde? Sí, En cierto. 15 Tienes por absolutamente 4. toda la razón, porque sería 15 por 4, no por 2. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Menos 60. Luego, menos 10 por menos 2, más 20, más 24. Y entonces tendríamos como resultado 20 más 24, 44 más 16, 60, menos 60, 0. Perfecto. Como entonces al evaluar ese valor en el polinomio obtuvimos 0, implica que el valor menos 2 es una raíz del polinomio P. El valor menos 2 es una raíz de P. Va. Vámonos con el otro. Entonces, si menos 1 es una raíz de ese polinomio, también al evaluarlo deberíamos obtener como resultado 0. Entonces tendríamos que al evaluar menos 1 debería darnos como resultado 0. Entonces donde aparezca la variable sustituimos menos 1 a la cuarta potencia, menos 15 por menos 1 al cuadrado, luego menos 10 por menos 1 más 24. Y entonces tendríamos aquí menos 1 a la cuarta potencia 1, luego menos 1 al cuadrado 1 positivo, menos 15, luego más 10 y más 24. Entonces tendríamos 35 menos 15, 20. ¿Estamos de acuerdo? El hecho de que el resultado no sea 0, ¿qué implica entonces? Que no es una raíz. Exacto. El valor menos 1 no es raíz del polinomio que estamos considerando en este caso. ¿Ok? Así de sencillo. Si ya sé que un valor es raíz, al evaluarlo me tiene que dar 0. O bueno, si quiero verificar si un valor es raíz, lo evalúo en el polinomio. Si me da 0, sí lo es. Si me da algo distinto de 0, no lo es. Y tan tan. ¿Ok? Que es entonces una raíz de un polinomio, un valor que cuando lo evalúo en este me devuelve como resultado 0. No hay mayor complejidad, no hay cosas por allí raras o extrañas, ¿ok? Nada más les voy a poner algunos ejercicios que se pudiesen ir presentando en los exámenes, por ejemplo, que van a ver que están medio barquillos también. Entonces les añado por aquí otra diapositiva, que creo que nos debería tocar, la diapositiva 11. No, no es cierto. Dejen pausa nada más.
Un ejercicio, digamos, como en la misma línea que nos estarían preguntando por allí el concepto de la raíz de un polinomio, pero modificado ligeramente. El ejercicio está marcado como el 4.3.2 y nos dice que tenemos al polinomio P, que ahora vean que depende de la variable Sí. T. Entonces les dije, bueno, lo más usual es que al menos aquí los consideremos como en X, pero en otras materias pueden representar a sus polinomios en términos de otra variable. De hecho, en lo que copian, un polinomio que ustedes ya conocen es básicamente el del tiro parabólico que descomponían como en tiro vertical y tiro horizontal, en el que tenían una pequeña expresión que era el valor de la constante gravitacional por t cuadrado, más o menos. ¿Se acuerdan de esa expresión? Para determinar justamente la componente vertical de un tiro parabólico. Básicamente era un polinomio de grado 2. Entonces, ¿qué dice por aquí nuestro ejercicio? Tenemos al polinomio P en términos de la variable T y vean que le está haciendo falta un valor. El valor básicamente sería dado por esto de acá, por la variable K. Nos dicen que tenemos que determinar ese valor que hace falta para que el valor alfa igual a 4 sea una raíz de dicho polinomio. ¿Vale? Entonces, vamos a resolver. Si el valor alfa igual a 4 es una raíz, ¿qué implicación tiene eso? Si se sustituye alfa en la función del polinomio p con respecto a t, haría 0. Exacto, que cuando sustituyo ese valor 4 como t en mi polinomio, me tiene que dar como resultado 0. Perfecto. Entonces voy a proceder efectivamente a evaluar el valor de 4 en mi polinomio y tendría 4 por 4 al cubo, menos 12 por 4 al cuadrado, menos 24 por 4, más 4k. Entonces, por 4, menos, aquí era más 4k. Y como ese valor es una raíz, pues ya sabemos que nos tiene que dar como resultado 0. Oigan, todos los términos que tengo a la izquierda son divisibles entre 4, ¿están de acuerdo? Tanto 4 como 12, como 24, como 4 que está multiplicando acá, ¿sí o no? Mm, Para facilitarme la vida, voy a dividir ambos lados entre 4, para no tener valores tan grandes. Ambos lados entre 4. Entonces, del lado izquierdo, pues cada uno de los términos lo voy a dividir entre 4. 4 por 4 al cubo entre 4, pues nada más me dejaría con 4 al cubo. Luego menos 12 por 4 al cuadrado entre 4, menos 12 entre 4, 3 por 4 al cuadrado. Luego menos 24 entre 4, 6 por 4, y 4 entre 4, 1 por k, y 0 entre 4, pero 0. Va. Entonces aquí ya tendría 64 menos 4 al cuadrado, 16 por 3, 48, menos 24 más k igual a 0. Y ya nada más hago la suma y despejo. Entonces 64 menos 48 menos 24 menos 8. menos 8, muchas gracias, más k es igual a 0. Y entonces el valor que debe de tomar k para que el valor alfa igual a 4 sea una raíz, pues es 8. ¿Ok? Pero aplicamos exactamente el mismo concepto. Ya sabemos que un valor es raíz, pues al valor en el polinomio nos tiene que dar 0. ¿Ok? No es como muy conflictivo eso de allí. ¿Están de acuerdo? Va. Entonces, vámonos con otro ejercicio más similar a lo que van a tener que estar haciendo ustedes. Aunque por el momento me voy a aprovechar de los conocimientos que ya traen. Dejen veo cuál nos tocaría, que sería este de aquí. Entonces, déjenlo ajusto para que podamos proceder a su resolución. Va. Entonces, haríamos el ejercicio 433 que nos pide determinar las raíces del polinomio Q. Es un polinomio de segundo grado. ¿Ok? Voy a pausar tantito. Entonces, nos piden determinar las raíces de este polinomio. Vamos a decir que alfa es una raíz de ese polinomio.
Implica entonces que si evalúo ese polinomio en alfa, nos devuelve como resultado 0, ¿vale? Pues vamos a evaluar ese polinomio en alfa. Ese polinomio evaluado en alfa sería alfa cuadrado más alfa menos 12. Y vean, por un lado me tiene que dar 0 y por otro lado ya sé que me da al evaluarlo alfa cuadrada más alfa menos 12. Voy a igualar los lados derechos de estas expresiones. Cero sería igual a alfa cuadrada más alfa menos 12. Y entonces hay varias sopas. Una podría ser que recurra a mis superconocimientos de factorización, u otra, como sé que es básicamente una expresión cuadrática, puedo recurrir a la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, también denominada como la famosísima chicharronera, efectivamente. Pero yo sé que ustedes no se van a ir por la chicharronera, ¿o sí? Porque esta expresión es muy fácil de factorizar. Entonces, 0 sería igual a un producto de funciones, de expresiones, porque recuerden que al final del día la factorización es reescribir una expresión como la multiplicación de elementos que justo se denominan factores. Entonces, ambos deben de tener alfa para que al multiplicarse me dé alfa cuadrada. Dos valores que al multiplicarse me den menos 12 y al sumarse 1 positivo. Más 4 y menos Más 3. 4 y menos 4 3. menos 3. Perfecto, más 4 y menos 3. Y entonces vean que caigo en el caso de que 0 es igual al producto de A por B. ¿Y esto qué implicación tiene? ¿Que el primero vale 0 o que el segundo vale 0? ¿Están de acuerdo? Para que cuando multiplique 0 por otra cosa me dé 0 o una cosa por 0 me dé 0. ¿Sí o no? Que fue de hecho lo que tuvieron que haber aplicado en el primer ejercicio de su colegiado. ¿Se acuerdan de esa triste historia? Ya ni me la recuerde. Entonces, por un lado, alfa más 4 debería ser 0 para que eso sea cierto. Y por otro lado, alfa menos 3 debería ser 0 para que eso sea verdad. Entonces ya nada más termino de despejar. Y un valor de alfa, pues es menos 4. Y un segundo valor de alfa es 3. ¿Ok? Entonces, de manera general, siempre tengo que hacer esta sustitución de alfa es una raíz y entonces me da 0 y bla, bla, bla. No. Directamente, si me están pidiendo obtener las raíces de un polinomio, lo que debo recordar es que, pues, si tengo raíces, eso debería darme como resultado 0 al evaluar. Puedo directamente igualar el polinomio a 0 y resolver para determinar las raíces. Y algo, digamos, que ya va sentando las bases de lo que vamos a establecer en un momento más. ¿De qué grado me dijeron que era este polinomio? Grado 2. De Segundo grado. grado, efectivamente. ¿Y cuántos valores obtuvimos como raíces? Valor. 2. Entonces va a haber una relación directa, una relación muy estrecha entre el grado de nuestro polinomio y la cantidad de raíces que puede tener justamente ese polinomio, aunque no necesariamente tienen que ser valores distintos. Ahorita hablamos sobre eso. Pero bueno, vamos entonces en este momento a proceder a ir presentando las bases de lo que va a ser el teorema fundamental del cálculo. Entonces, teorema fundamental del cálculo. Digo, del álgebra. El teorema fundamental del cálculo se los van a dar en... Cálculo. Pero en cálculo integral. En cálculo integral. Va. Y para esto voy a necesitar que ustedes vayan rememorando algunas cosas. Sobre todo el viaje que hicimos en los primeros temas, en el tema 2 y en el tema 3 particularmente. Si ustedes recuerdan, en esos temas estuvimos hablando sobre los conjuntos numéricos. ¿Con qué conjunto numérico empezamos justamente nuestro estudio de esto de los números? Como los naturales. Perfecto, el conjunto de los números naturales. ¿Y qué símbolo utilizábamos para simbolizarlos o representarlos? Una n biselada. Perfecto, una n biselada. Si ustedes recuerdan, el conjunto de los números naturales se definía mediante 5 postulados, los postulados de Peano, que entre otras cosas nos decían, el número 1 es un natural, cada natural tiene un otro número que lo sucede, que se conoce como el siguiente. También nos decían los postulados que el número 1
no era el siguiente de nadie, lo que establecía que el número 1 era el primer natural, y también nos decía que todo número natural tiene un solo siguiente. Y el último postulado básicamente nos decía que si nosotros empezamos desde el primer natural y nos imaginamos cualquier otro, pues podemos alcanzar a ese cualquier otro número yendo de siguiente en siguiente partiendo desde el primer natural, que básicamente fue lo que dio lugar a nuestra tan amada inducción matemática. Entonces, digamos que ya en modo representación, pues el conjunto de los números naturales eran aquellos que empezaban en 1 y iban de 1 en 1 hasta el infinito, ¿vale? ¿Se acuerdan? Va. Después de allí, conocimos el conjunto de los números enteros, que se representaban con una especie de zeta biselada y que estaban definidos básicamente como todos aquellos números que surgían de la diferencia de dos naturales, ¿sí o no? Sí. Oigan, si se acuerdan, pues este conjunto de los números enteros vino de la necesidad de resolver ecuaciones del siguiente estilo: x más n igual a un valor m. ¿Están de acuerdo? De allí despejábamos y como no necesariamente siempre el resultado se quedaba en los naturales, pues tuvimos que construir el conjunto de los números enteros. Después hablamos de los números racionales. ¿Cómo representábamos o con qué símbolo representábamos a los números racionales? Una R, ¿no? Era con una Q. Era con una Q, efectivamente. El de la R era para los reales. Entonces era con una Q biselada. Y entonces definimos al conjunto de los números racionales como todos aquellos valores que se podían representar como... ¿Cómo qué? Como la división de números enteros. Perfecto, como la división de dos números enteros, A y B, que pertenece al conjunto de los números enteros. Y si se dan cuenta, tuvimos la necesidad de crear este conjunto de los números racionales a partir de expresiones del siguiente tipo: B por X igual a A. ¿Están de acuerdo? Como no siempre el resultado de despejar a X se quedaba en el conjunto de los números enteros, pues nos vimos en la necesidad justo de plantear un nuevo conjunto numérico. Luego hablamos muy brevemente sobre el conjunto de los números irracionales, que si se acuerdan pues tenía también como una Q pero con una especie de apóstrofe, le podíamos también poner una C por allí, que básicamente eran todos aquellos números que no se pueden representar como la división de dos enteros, es decir, que tienen una parte decimal que no es periódica, como el caso del número pi, el número Euler y la raíz de 2, la raíz de 5 y algunos otros valores que aparecen por allí. ¿Ok? Después del número del conjunto de los números irracionales, ahora sí hablamos del conjunto de los números reales, que su representación en este caso sí es con la letra R, R biselada, ahora sí, y que básicamente son todos los números que pertenecen ya sea o a los racionales o a los irracionales. ¿Están de acuerdo? Allí en Sí. los reales hacíamos la unión de los racionales y los irracionales. Cuando entramos al tema 3, vimos de manera también breve que existen algo que se conocen como los números imaginarios. Imaginarios, que estaban representados con una i biselada y que no eran otra cosa más que aquellos números que se veían como un coeficiente que multiplica a y que dijimos que i era la unidad imaginaria, siendo ese coeficiente b un número real y la unidad imaginaria definida como la raíz de -1. Y oigan, este conjunto numérico surgía de la necesidad de dar resultado a los complejos. expresiones de esta forma, ¿no? X cuadrada más b cuadrada igual a 0, en el que despejábamos y pues nos quedaba la raíz de algo negativo. ¿Se acuerdan? Sí. 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 ¿Y cuál fue el conjunto más grande que estudiamos? Los complejos. Exacto, el conjunto de los números complejos que simbolizábamos con una C biselada y que básicamente en forma algebraica o binómica representábamos como la suma de a más bi, siendo a y b valores que pertenecen a los reales, e i definido como la unidad imaginaria. Y para dar este conjunto numérico surgió la necesidad de dar solución a ecuaciones del tipo ax cuadrada más bx más c igual con 0, en el que, bueno, obteníamos justamente resultados que tenían partes con raíces negativas. ¿Ok? ¿Sí o no? Y entonces,
¿Qué pregunta deberían hacer en este punto, según lo que estoy planteando? ¿Se les ocurre alguna? Mm, ¿Qué tiene que ver con el teorema fundamental del álgebra? Sí, es una buena pregunta que tiene que ver con el teorema fundamental del álgebra, pero no es la pregunta que estaba buscando, pero esa es buena y ahorita lo vamos a relacionar justamente. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Efectivamente. Dicen, ok, empecé en los naturales y luego fui construyendo más conjuntos numéricos para resolver ecuaciones. El de los enteros, el de los racionales, el de los irracionales, luego el de los reales, el de los imaginarios y el de los complejos. Y entonces pareciera ser que esto sigue, sigue, sigue y continúa. Entonces efectivamente la pregunta reformulada un poquito es, ¿hay conjuntos numéricos más allá del de los complejos? ¿Numéricos más allá del de los complejos? ¿Y qué creen que es el teorema fundamental del álgebra? Pues la respuesta a esta pregunta. ¿Ok? Entonces, dejen justo añado la diapositiva correspondiente al teorema fundamental del álgebra. Si la encuentro, claro está, porque ya no sé ni en cuál debo ir. ¿Será la 13? No. ¿Será la 14? Digo, si no era la 13, no. Ok. Déjenlo, llevo al lugar destinado y vamos a darle lectura al teorema fundamental del álgebra. Dice aquí, teorema fundamental del álgebra. Supón que tienes un polinomio cualquiera, aquí le están llamando P, en términos de una variable también la que tú quieras. En este caso estamos utilizando X, con coeficientes en el campo de los números complejos. Esos valores que acompañan a cada una de las X elevadas a una potencia, pues son números complejos. El grado de ese polinomio que te estés imaginando tiene que ser al menos 1. Es decir, vas a tener al menos una ecuación de primer grado, como X más un valor igual a 0 o así. Dice entonces el teorema fundamental del álgebra que ese polinomio tiene al menos una raíz en el campo de los números complejos. Al menos una, podría tener más. Y entonces, ¿qué es esto de aquí que estoy encerrando en un rectángulo? Una ecuación de primer grado. Es una ecuación de primer grado, pero según el ámbito en el que estamos ahorita, nomás cambian el nombre de ecuación. ¿Un polinomio? Exacto, es un polinomio de primer grado. ¿Qué es el que está exactamente abajito? Igual un polinomio de primer Igual grado. un polinomio de primer grado. ¿Qué es esta ecuación de aquí que nos dio lugar al conjunto de los números imaginarios? Un polinomio de segundo grado. ¿Y el que dio lugar al conjunto de los números complejos? Igual un polinomio de segundo grado. Exactamente. Entonces, ¿qué implicación tiene el teorema fundamental del álgebra? Que no necesitas conjuntos numéricos, al menos en las matemáticas que están desarrolladas en este momento. Dentro de 10 años no sabemos si con el desarrollo de la inteligencia artificial menos, pero al menos todas las ecuaciones que conocemos como humanidad, todas las ecuaciones matemáticas, no importando del grado que se les ocurran, se pueden resolver empleando a lo más números complejos. No hemos tenido la necesidad, ni existe, y esperemos que no exista, porque ¿cómo les llamaríamos? No existe la necesidad de un conjunto numérico más allá del de los complejos, que es básicamente lo que establece el teorema fundamental. ¿Ok? Necesitamos a lo más el conjunto de los números complejos para darle solución a cualquier ecuación que les ocurra. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice más o menos en otras palabras, aquí en letras más chiquitas? El teorema fundamental del álgebra establece que no es necesario un conjunto numérico mayor que el de los números complejos para dar solución a cualquier ecuación del tipo que les marco aquí,
No importando si es de grado n, de un grado muy muy grande, de un grado muy muy chiquito, puedes obtener las soluciones de ese polinomio con a lo más el conjunto de los números complejos, que es lo que establece el teorema fundamental, ¿vale? No hay conjunto más grande que el de los complejos. ¿Sí o no? Sí. Ah, interesante, dice Chicharito, ¿no? Va. Eso es lo que establece el teorema fundamental del álgebra. Con los números complejos es más que suficiente para resolver cualquier ecuación que conocemos por el momento. No sabemos si luego la inteligencia artificial nos va a venir a mover el asunto. Entonces, vamos a continuar. Esto fue, digamos, como nada más un paréntesis porque viene justamente el teorema fundamental y es importante que ustedes lo conozcan en su formación como ingenieros, que con los números complejos es más que suficiente para todas las aplicaciones y resolver todas las ecuaciones en general que conocemos hasta el momento. Claro, ecuaciones de este tipo. Entonces, voy a añadir una siguiente imagen que ya ni me acuerdo en cuál iba, creo que tiene que ser la 13. Oigan, ¿es que no está la 13 o sí? Ah, aquí está. Va. Entonces, regresando a este concepto que estábamos trabajando de las raíces de un polinomio, vamos a hablar sobre el número de raíces de un polinomio. Básicamente dice esto. Si tienes un polinomio en x con coeficientes complejos, pues el grado del polinomio va a corresponder con la cantidad de raíces que tiene dicho polinomio. Claro, considerando que ese valor es a lo más 1 y de ahí en fuera puede ser 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nos dice esta lámina de aquí que el grado del polinomio coincide directamente con la cantidad de raíces que tiene dicho polinomio. Pero vean que dice allí, no necesariamente tienen que ser diferentes esas raíces. Se puede repetir 2, 3 o 4 veces un mismo valor como raíz de un polinomio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante de esta? Que el grado del polinomio corresponde directamente con el número de raíces que tiene ese polinomio y no necesariamente tienen que ser valores distintos las raíces. ¿Va? ¿O no va? ¿Están copiando todavía esto? Entonces nada más, raíces múltiples. Si un valor se repite 2 o más veces como raíz de un polinomio, se conoce como una raíz múltiple. Y la cantidad de veces que se repite como raíz, pues se denomina su multiplicidad. Si 0 fuera una raíz de un polinomio y fuera 2 veces raíz de ese polinomio, pues sería una raíz de multiplicidad 2. Es que creo que no estaba grabando. Entonces, permítanme añadir la siguiente. Vamos a trabajar con el ejercicio 4.3.4, en el que nos piden determinar las raíces para los siguientes polinomios e indicar, de ser el caso, la multiplicidad de esas raíces. Si aparece una vez, pues no decimos es una raíz de multiplicidad 1, nada más decimos este valor es una raíz. Si aparece 2 o más es cuando hablamos de este concepto de multiplicidad, ¿vale? Entonces, en el caso del inciso A tenemos el polinomio P, todos están en términos de X, y en el caso del polinomio P, ¿nuestro polinomio de qué grado es? En el A es de segundo grado. Es de segundo grado, efectivamente. Entonces, ¿cuántas raíces debe presentar ese polinomio? Dos raíces. Dos Dos. raíces que Dos recuerden, raíces. no necesariamente tienen que ser valores diferentes, ¿ok? Iguales. Bueno, no tienen necesariamente que ser iguales, tampoco tienen necesariamente que ser diferentes, ¿ok? En el inciso B tenemos al polinomio Q, que es un polinomio de grado 3 que debería presentar 3 raíces, no necesariamente distintas, tampoco necesariamente iguales. Y en el caso del inciso C tenemos al polinomio R, también en términos de X, que es de grado 4 y que debería presentar 4 raíces, no necesariamente diferentes. ¿Va? Continúo con la grabación. Vamos a proceder con la solución. En el caso del inciso A teníamos el polinomio X, que básicamente era 4x cuadrada más 4x más 1. Y recuerden que para obtener sus raíces, no necesariamente tenemos que decir alfa es una raíz, evalúo, me tiene que dar 0 y tal, tal, tal. Dijimos que directamente podemos tomar el polinomio, igualarlo a 0 y con eso vamos a obtener justamente los valores que serían las raíces de dicho polinomio, ¿ok? Porque ya sabemos que si son raíces, pues al evaluarlos en esta ecuación nos devuelven 0 como resultado, ¿vale? ¿Qué identifican de este polinomio?
Es que se puede factorizar con 2x y 2x. Ajá. Pues yo diría que es lo que denominamos un TCP, ¿no? Un cuadrado perfecto. Exactamente. El primer término es el cuadrado exacto de 2x. El último término es el cuadrado exacto de 1. Y el término lineal, pues es la multiplicación de esas raíces cuadradas de 2x por 1. El doble producto, perdón, de esas valores. Entonces, ¿cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? Pues básicamente, como la raíz cuadrada del cuadrático, la raíz cuadrada del término independiente elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Sí. Tuvieron que haber aplicado esa factorización para cuando estaban trabajando justamente en límites en cálculo y geometría. Que ahorita ya deberían ir cerrando casi el tema de derivadas, ¿no? empezamos pues, derivadas apenas ayer. Ah, ok, ok. Estuvo curioso. Mm, Ok. Entonces, ¿están de acuerdo que ese 2x más 1 al cuadrado es lo mismo que 2x más 1 por 2x más 1? Y caemos otra vez en el caso de la multiplicación de dos términos que nos devuelven cero. Entonces, ¿eso es válido si 2x más 1, o eso es cierto si el primero vale cero o si el segundo vale cero? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, de aquí obtenemos, por un lado, que x es igual a menos un medio. Ese sería un primer valor que da solución. ¿Qué pasó, Héctor? Profe, una duda. El uno del trinomio cuadrado perfecto ya factorizado lo sacó de la raíz cuadrada del término independiente, ¿verdad? Sí, efectivamente, Vale. de la raíz cuadrada del término independiente. Va. Sí, muchas gracias. A ti por la pregunta. Entonces, vean que los valores que estamos obteniendo como resultado justo o como raíces de este polinomio, pues son menos un medio y menos un medio. Son dos valores diferentes, bueno, son dos valores que representan las dos raíces de ese polinomio, aunque pues corresponden en valor. ¿Están de acuerdo? Entonces, el valor menos un medio es una raíz de p de x. Y aquí se aplica. ¿Cuál sería su multiplicidad? 2. Exacto. De multiplicidad, 2. Entonces ven ahí la parte de que les digo, son valores no necesariamente diferentes. Aquí se ve de manera clara. Oigan, ¿y si a alguien se le hubiera ocurrido a partir de la factorización que hicimos del trinomio cuadrado perfecto sacarle raíz, cuántos valores tenía que obtener? Pues 2 también, ¿no? 2x más 1 al cuadrado igual a 0. Lo que a veces hacen es esto. 2x más 1, pues le saco raíz a la izquierda y me quito el cuadrado y le saco raíz al 0. Y nada más me dicen, y x es igual a menos un medio. ¿Y el otro valor? ¿Qué pasó con Ok. el otro valor? Entonces siempre tenemos que poner los dos valores. Pues esencialmente, ahí ven de manera clara que son dos. ¿De dónde Sí. sale el otro valor? Pues del más menos de la raíz. Por un lado tomo 0 menos un medio y por el otro lado menos 0 menos un medio. ¿Ok? Va. Aquí les estoy diciendo, pues el valor menos un medio es una raíz del polinomio p de x de multiplicidad 2. Vámonos con el inciso b. El inciso b era el polinomio q de x, que básicamente era 6x cúbica menos 21x cuadrada menos 12x, y nos están pidiendo determinar las raíces de ese polinomio. ¿Cuántas raíces va a tener? 3. 3, perfecto. Y entonces, lo primero que me deberían sugerir, ¿qué es? Factorizar x como factor común. Esa es muy buena sugerencia, pero que igual a cero, Dividir ¿no? Para obtener las raíces, igual a cero. ¿sí o no? Si Sí, no igualo a cero, no es una ecuación y entonces no puedo obtener las raíces. Recuerden que esa igualación con cero viene del hecho justamente de que estamos obteniendo sus raíces. Entonces, primera sugerencia, igual a cero. Ahora sí, como ya es una ecuación, ya puedo obtener los valores que la resuelven, que corresponden con las raíces. Y ahora sí, la que nos dijo Héctor,
factorizo, aplico factorización común. ¿Y qué me conviene factorizar? 3x. 3x, perfecto. Entonces 3x, para que me dé el primero, 2x cuadrada, para que me dé el segundo, menos 7x, y para que me dé el último, menos 12. Y eso tiene que ser 0 porque estamos buscando justamente los valores que resuelven esa ecuación. Entonces, por un lado tendría entonces que 3x vale 0 y por el otro lado tendría 2x cuadrada menos 7x Oiga, menos profe, 12. ¿Qué pasó? ¿no sería menos 4 en vez de menos Ah, 12? sí, cierto. No le factorice, ¿verdad? Muchas gracias. Menos 4. Así es. Y entonces, gracias por detenerme antes de escribirlo aquí. Listo. Del lado izquierdo, pues ya tendría un primer valor, que sería 0 entre 3, que sería 0. Y del otro, ¿cuántos valores voy a obtener? Sería 2 porque es una Dos cosa completa. valores. Exacto, dos valores, porque ahora lo que tengo a la izquierda básicamente es un polinomio de segundo grado que tiene dos valores que lo hacen 0. Y entonces, ¿qué me sugieren hacer para el que tengo a la derecha? Factorizar. Factorizo, perfecto. Entonces, uno, por ejemplo, que se lleve el 2 y el otro se quede con x. 2x por x me da el 2x cuadrada. ¿Qué tengo que añadirle allí para que al multiplicar me dé menos 4 y al sumar me dé menos 7, considerando que una de las x tiene 2? ¿Les parece si probamos menos 4 y 1? Sí. Voy a poner aquí uno positivo, menos 4, 0 y vamos a ver 2x por x, 2x cuadrada. 2x por menos 4, menos 8x. 1 por x, menos 7x. Bien, y entonces 1 por menos 4, menos 4. Allí tendríamos. Y otra vez caímos en el caso de dos factores que al multiplicar se dan 0, lo que implica que el primero vale 0 o que el segundo vale 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, de este que tengo aquí saco un segundo valor para x, que sería menos un medio al despejar, y del último saco un tercer valor para x, que sería 4. Aquí tendríamos los valores que corresponden a las raíces de ese polinomio. Entonces, las raíces del polinomio q son 0, menos un medio y 4. Dejen, lo escribo ya de manera puntual. Las raíces de q de x son 0, ¿qué dijimos? Menos un medio y 4. ¿Tiene sentido que aquí diga de multiplicidad tal? No. No, porque todos son de multiplicación. No, porque todas son diferentes, efectivamente. Y el último polinomio era el polinomio que marcamos como r de x. Q de X. El último, el c. Si era r, ¿no? Según yo le puse pqr, así en orden. Sí. Es que era 4x a la cuarta menos 4x cuadrada. Va. Primera sugerencia para obtener sus raíces. Igual a 0. Perfecto. No se les olvide eso porque luego de repente cuando ya están en sistemas de ecuaciones, ya sea aquí mismo en álgebra, un cálculo vectorial no igualan a 0, eso no es una ecuación y no pueden obtener sus raíces porque no es ni siquiera una ecuación. No se les olvide. Entonces 4x a la cuarta menos 4x cuadrada igual a 0. Ahora sí ya puedo obtener sus raíces. Siguiente sugerencia, Marian. Factor común. Perfecto. Factor común. Entonces 4x, ¿qué? 4 Cuadrada. Cuadrada. Por allí levanta la mano Moisés. Dime, Moisés. Es que ¿cómo le hace usted para mecanizar, obtener los factores más fácil? Por ejemplo, cuando vienen los tres términos con un coeficiente o sea, ¿cómo le hace para factorizar luego así rápido? La verdad es que sí, es un poquito de práctica. Están distintos métodos de factorizaciones. Tenemos desde el factor común hasta básicamente la factorización por sumas o diferencias de cubos. Son como 7 formas de factorización, entonces sí la recomendación sería, busca algún libro o ya ahorita que tenemos la posibilidad de la inteligencia artificial, pedirle justo, me puedes sugerir 10 ejercicios, 20 ejercicios en los que practique factorización por factor común, factorización por trinomio cuadrado perfecto, factorización por bla, 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 e ir practicando, porque si no es como de esta cosa, sino que ya llevo tantos años practicándolo como estudiante y también como profesor que ya pareciera ser inclusive natural, pero por el hecho de la práctica y la experiencia. Esta parte sí de la factorización es experiencia que te da el estarlo practicando. Ok, gracias.
Sí. Ok, entonces ya tenemos aquí la situación de dos factores que al multiplicarse nos dan cero, lo que implica que o el primero vale cero o el segundo vale cero. ¿Están de acuerdo? Del primero, vean que lo puedo dividir entre 4, x cuadrada igual a 0 entre 4, que sería 0, y x pues es lo mismo que x por x. ¿Están de acuerdo? Y vuelvo a caer en el caso de dos factores que al multiplicarse dan cero, lo que implica que o uno vale cero o el otro vale cero. ¿Están de acuerdo? Ahí tengo dos de los Sí. cuatro. Y en el otro caso, el de x cuadrada menos 1, ¿a qué corresponde? Mm, Una diferencia de cuadrados. Exacto, una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Como algo que se conoce como binomios conjugados. Saco la raíz del primero y ese es el primer término. Saco la raíz del segundo y ese es el segundo término de los binomios. Y como son binomios conjugados, pues uno es positivo y el otro es negativo. Y al multiplicarlos, efectivamente me da esa diferencia de cuadrados. ¿Vale? Eso tiene que valer cero. Y volví a caer en el caso de la multiplicación de dos términos que me dan cero. Lo que implica que el primero vale cero o el segundo vale cero. Y recuerden que eso solo es válido si al multiplicarse me dan como resultado ¿Cero? cero. Cero. A veces caen en el siguiente error. Tienen, no sé, x menos 2 por x más 4 y eso vale 1. Y dicen, pues x menos 2 es igual a 1 y x más 4 es igual a 1. Hay una infinidad de valores que al multiplicarse dan 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahí no. Esto sería incorrecto. No es cierto. Solo se puede aplicar cuando el producto nos da Cero. 0. ¿Ok? Porque en vectorial hacen eso. Y pues están mal. ¿Cuántos valores obtuvimos entonces como raíces? 4. Esencialmente sí 4, pero 3 diferentes, ¿no? Las raíces del polinomio R Sí. son menos 1, 1 y 0. Y 0 es de multiplicidad. ¿Qué multiplicidad Dos. tiene 0? Exacto. Ahí está. Entonces, complicado esto de obtener las raíces. Ahorita recuerden que como no hemos visto las técnicas fundamentales para la obtención de raíces de un polinomio, pues todavía no conocemos justamente maneras más potentes. Ahorita me fui nada más con puras factorizaciones. Vamos a hablar sobre un último concepto que es el de las raíces nulas y con eso cerramos la sesión del día de hoy. ¿Alguien de pura casualidad se acuerda en qué diapositiva iba? ya. Debe ser la 16. La de raíces nulas, efectivamente. Va. Entonces, raíces nulas se presentan cuando el término A0, ¿qué es el término A0? El término independiente del polinomio. Entonces, cuando el término independiente del polinomio vale 0. Es decir, recuerden que cuando usualmente ese término vale 0, solemos no escribirlo. Si ese término independiente vale 0 y no está escrito, entonces implica que tenemos raíces que se conocen como raíces nulas. ¿Qué es esto de la raíz nula? Pues simple y sencillamente una raíz cuyo valor vale 0. Y para saber la cantidad de raíces nulas que tiene un polinomio, lo único que tengo que identificar es el término de menor exponente. El exponente de ese término va a coincidir con la cantidad de raíces nulas, es decir, de raíces que valen 0 de nuestro polinomio, como es este caso que acabamos de trabajar. El polinomio R tiene término independiente. No. Esencialmente no, es como si valiera 0, ¿están de acuerdo? Y por eso no lo estoy escribiendo. No tiene término independiente. Identifico el término con menor exponente, que sería este de aquí. Ese exponente vale 2, lo que implica que debería tener ¿cuántas raíces que valen 0?
2. 2, ¿están de acuerdo? Y vean que efectivamente obtuvimos dos raíces que valen 0. Nada más les traigo por aquí un ejercicio para que practiquemos esto de las raíces nulas porque va a ser importante ya en el subtema 4.4. Entonces, ¿siguen copiando esta parte de las raíces nulas? Entonces, vamos nada más a trabajar con el ejercicio 4.3.5 en el que nos piden determinar para cada uno de los polinomios si este tiene raíces nulas. Y en caso de que sí tenga raíces nulas, pues indiquemos la cantidad de dichas raíces nulas que va a presentar. Ya para cerrar el día de hoy. Entonces, tenemos por aquí el inciso A, que tiene el polinomio p de x, que es 4x quinta menos 3x cuadrada más x. Entonces, ¿este polinomio tiene o no tiene término independiente? No, No. Exacto. No tiene término independiente. ¿Qué implicación tiene esto? que sí tiene raíces nulas. Exacto, perfecto. Entonces, la implicación de esto es que hay raíces nulas. Va. Identifico el término con menor exponente. ¿Cuál es? X. Perfecto. El término con menor exponente es x. Y me fijo en su exponente, que sería 1, y eso corresponde con la cantidad de raíces nulas. Entonces, la implicación de esto es que, ¿cuántas raíces nulas hay? Una. Una raíz nula. Perfecto. Entonces, vámonos con el inciso B. En el inciso B teníamos el polinomio q, que estaba en términos de t, que era t cúbica menos 2t cuadrada más 5t más 4. ¿Tiene o no tiene un término independiente? Sí. 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 El valor 4 es el término independiente. Es el término independiente. Lo que implica entonces que... No tiene raíces nulas. Exacto. No tiene raíces nulas. Y finalmente, el inciso C, que era el polinomio R de U, que era menos 5u a la séptima más 8u a la quinta más 7u al cubo. Nada más díganme rápidamente, ¿tiene raíces nulas, sí o no? ¿Y cuántas? Sí, tiene 3. Perfecto. Tiene 3 raíces nulas. Entonces la identificación de raíces nulas es muy rápido. ¿Hay término independiente? Entonces no hay nulas. ¿No hay término independiente? Sí hay. ¿Cuántas? Corresponde con el menor exponente que nosotros nos vamos a encontrar. ¿Estamos de acuerdo? Va, Sí, pues. profe. Entonces vamos a dejar nuestra sesión del día de hoy hasta aquí. Una disculpa por las fallas técnicas, pero vieron, les mostré también para que no dijeran que les estoy mintiendo los errores técnicos que estaba presentando justamente la plataforma que estaba utilizando. Ni modo, afortunadamente pudimos resolver y tuvimos nuestra sesión